Lección número 11 de la Escuela Sabática para Adultos, martes 9 de diciembre. El título de la lección de hoy es, Perseguidos por el pasado. El tema central de la lección es, la resolución de conflictos y la importancia de la comunicación y la gracia al interpretar las acciones de otros, en lugar de dejarse llevar por el temor o los prejuicios basados en experiencias pasadas. Destaca cómo las tribus de Israel evitaron una guerra civil inminente, al enviar una delegación para aclarar intenciones antes de asumir lo peor. Para el estudio de hoy, el autor nos pide que volvamos a analizar Josué capítulo 22, versículo 13 al 15. El autor quiere que analicemos estos pasajes a la luz de Números capítulo 25. Recordemos que el contexto de Josué capítulo 22, versículo 13 al 15, se sitúa al finalizar la conquista de Canaán. Las dos tribus y media, en este caso Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que habían ayudado fielmente en las batallas al oeste del Jordán, fueron despedidas por Josué para regresar a sus hogares al oriente. Al llegar al río Jordán, decidieron construir un altar grande. Las 9 tribus y media que se establecieron en Canaán, interpretaron este acto como una flagrante violación del pacto, asumiendo que nuestros hermanos habían establecido un centro de adoración rival al tabernáculo, que estaba en la ciudad de Silo. Ellos sintieron que esto era un acto de apostasía que traería la ira de Dios sobre todo Israel, como sucedió con el pecado de Acán. Por esta razón, se prepararon para la guerra, pero primero eligieron el camino de la diplomacia y la investigación. Recordemos que dicen los versículos 13 al 15. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, y a los hijos de Gad, y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Los cuales fueron a los hijos de Rubén, y a los hijos de Gad, y a la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo. En el versículo 13, vemos que la preocupación por la unidad de la fe y la pureza de la adoración, es lo que los impulsa a enviar una delegación. El hecho de que eligieron a Finés, el hijo del sumo sacerdote, es sumamente relevante, pues él simboliza el celo por la santidad divina, como lo demostró en el incidente de Baal Peor, registrado en Números capítulo 25. Reconocemos que la preocupación por el estado espiritual de nuestros hermanos, es una responsabilidad que compartimos como pueblo del pacto. Del mismo modo en el versículo 14, se nos detalla que la delegación incluyó a 10 príncipes, uno por cada casa paterna de las tribus restantes. Comprendemos que esto no fue una reacción emocional de un grupo pequeño, sino una decisión unánime de toda la congregación. Para nosotros, la Iglesia, este proceso subraya la importancia de la representación eclesiástica y el estudio minucioso de las diferencias doctrinales, antes de tomar cualquier acción punitiva. Y por último en el versículo 15, se registra el inicio de la misión de paz. La delegación viaja a Galaad para hablarles. Aprendemos de este acto que, aunque la sospecha de apostasía era alta, siempre debemos agotar los recursos del diálogo y la aclaración, antes de llegar a un juicio. La pronta disposición a escuchar a nuestros hermanos evitó un conflicto fratricida, y confirmó que el altar era un testimonio de fidelidad, no una rebelión. Ahora vamos a analizar Números capítulo 25. Este capítulo narra un evento trágico y crucial ocurrido, cuando estaban acampados en Sittim, en los llanos de Moab, a punto de entrar a la tierra prometida. El profeta Balaam, no pudiendo maldecir directamente, aconsejó a Balac, rey de Moab, que lo sedujera a la idolatría y la inmoralidad a través de las mujeres moabitas y madianitas. Este plan diabólico tuvo éxito, resultando en que muchos de nuestros hombres participaron en el culto licencioso y sensual a Baal Peor, mezclando el paganismo con la vida del campamento. Esta apostasía provocó la ira de Dios, y un juicio inmediato en forma de plaga. La respuesta enérgica de Finés para detener el pecado abierto, es el punto culminante, y aprendemos aquí, el terrible costo de la transigencia moral y espiritual. Veamos qué dicen los versículos 1 al 18, de Números capítulo 25. Versículo 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. En este versículo, se nos expone el inicio de la caída. Observamos que la permanencia en Sittim, cerca de las influencias paganas, se convirtió en una trampa mortal. La frase, empezó a fornicar, nos indica un deslizamiento progresivo, recordándonos que el pecado rara vez es un acto súbito. Comprendemos que la cercanía a influencias seculares y mundanas, es el primer paso hacia la transgresión de la ley de Dios. Versículo 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses. En este versículo, se establece el vínculo inseparable entre la inmoralidad y la idolatría.
La fornicación llevó a la participación en los sacrificios paganos. Entendemos que el enemigo usa los placeres sensuales para opacar nuestra visión espiritual, llevándonos a aceptar prácticas y filosofías contrarias a la verdad. Reconocemos que, como adventistas, debemos evitar toda forma de sincretismo o mezcla de prácticas mundanas con nuestra adoración a Dios. Versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. En este versículo, se nombra al dios pagano, Baal-peor. El acudir o unirse a esta deidad implicó una apostasía abierta. Esto encendió el furor de Jehová. Sentimos la gravedad de la ofensa, pues el pueblo del pacto, que había presenciado milagros, se volvió a ídolos. Meditemos en que Dios es amor, pero su santidad exige una respuesta ante la rebelión deliberada, lo cual se manifestó en el juicio inminente. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. En este versículo, la orden divina es drástica. Dios exige un castigo público sobre los príncipes que fallaron al permitir la apostasía. Entendemos que el liderazgo lleva una responsabilidad mayor. La complacencia de los líderes en el pecado de la congregación también debe ser castigada. Reconocemos la seriedad del pecado y la necesidad de una purificación radical, para que la ira divina se aparte de nosotros. Versículo 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. En este versículo, Moisés, siguiendo la orden divina, instruye a los jueces a ejecutar la sentencia. Vemos aquí un principio de justicia distributiva: son los que se han juntado con Baal-peor, los que deben ser eliminados. Comprendemos que la Iglesia de Dios debe actuar con firmeza y prontitud contra el pecado público y descarado, que trae deshonra al nombre de Dios y contaminación al cuerpo de creyentes. Versículo 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. En este versículo, se nos presenta un acto de audacia y desprecio que intensifica la tragedia. Un príncipe desafía la autoridad de Dios y de Moisés, introduciendo abiertamente a una mujer madianita al campamento, justo cuando estaban llorando y buscando el perdón en la entrada del tabernáculo. Sentimos que este es el colmo de la insolencia, es la burla abierta a la santidad de Dios y a la necesidad de arrepentimiento. Versículo 7. Y lo vio Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano. En este versículo, emerge la figura de Finees. Su acción no es un arranque emocional, sino un acto de santo celo por el honor de Dios. Observamos que se levantó de en medio de la congregación, lo que nos indica que la pasividad y el llanto no eran suficientes, se requería una acción decisiva contra la profanación flagrante. Aprendemos que el celo por la verdad y la pureza debe impulsarnos a actuar, cuando la ley de Dios es abiertamente quebrantada. Versículo 8. Y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. En este versículo, el juicio se ejecuta instantáneamente a través de Finees. Su acto fue en obediencia al mandato de los jueces. La acción fue tan poderosa, en su simbolismo de pureza y justicia, que cesó la mortandad. Reconocemos que el castigo por el pecado debe ser rápido para restaurar el honor de Dios y detener la propagación de la iniquidad en la Iglesia. La justicia, aunque severa, trae sanidad al cuerpo de creyentes. Versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. En este versículo, se nos da la cifra final de la plaga, 24,000. Meditemos en que el costo de la desobediencia y la transigencia espiritual es inmensamente alto. Este evento es una advertencia solemne para nosotros en los últimos días, recordándonos que el descuido de la pureza moral y doctrinal traerá serias consecuencias, tal como nos advierte el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios. Versículo 10. Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo. En este versículo, se nos presenta el inicio de la respuesta de Dios al acto de Faíns, un preludio a la promesa que sigue. Sentimos que la fidelidad de un solo hombre fue suficiente para llamar la atención y obtener la aprobación divina, en un momento de crisis generalizada. Versículo 11. Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. En este versículo, Dios mismo alaba a Finees por haber apartado el furor de Dios. Entendemos que su acto fue motivado por un celo por mí, Dios.
Este celo nos muestra que el sacrificio personal por la pureza de la Iglesia es altamente valorado por el cielo. Reconocemos que Finees actuó como un mediador humano, cuya acción impidió que el juicio completo de Dios cayera sobre nosotros. Versículo 12. Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. En este versículo, la recompensa por el celo de Faíns es el pacto de paz. Comprendemos que este pacto significa una seguridad de bienestar y favor divino. Es una promesa de vida y permanencia en la presencia de Dios. Versículo 13. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. En este versículo, la promesa se extiende al sacerdocio perpetuo para Finees y su descendencia. Vemos que la fidelidad en el servicio a Dios se recompensa con una bendición duradera sobre la familia. La frase, hizo expiación por los hijos de Israel, es vital. Su acción, aunque no era un sacrificio en el altar, satisfizo la justicia de Dios al detener el pecado abierto, un acto que es un tipo de la verdadera y perfecta expiación que nuestro sumo sacerdote, Jesús, haría. Versículo 14. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. En este versículo, se identifica al hombre que desafió a Dios, Zimri. Observamos que no era un israelita común, sino un jefe de una casa paterna, lo que resalta la gravedad de su influencia y pecado. El pecado de un líder tiene un impacto mayor en la congregación. Versículo 15. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. En este versículo, se identifica a la mujer, Cosbi. Ella también era de linaje noble en Madián. Entendemos que esta alianza era una estrategia de la élite de Madián para destruir a nuestro pueblo. La identificación de ambos subraya que el juicio de Dios no hace acepción de personas y castiga el pecado en todos los niveles sociales. Versículo 16. Y Jehová habló a Moisés, diciendo. En este versículo, se introduce una nueva instrucción de Dios, marcando la transición hacia la siguiente etapa de purificación. Versículo 17. Hostigad a los madianitas y heridlos. En este versículo, Dios ordena tomar acción militar contra los madianitas. Comprendemos que esta guerra no es por territorio, sino un castigo divino contra los que deliberadamente los sedujeron a la apostasía. Reconocemos que no solo el pecado dentro de la Iglesia debe ser purificado, sino también las influencias externas que buscan nuestra destrucción espiritual. Y finalmente versículo 18. Por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. En este versículo, Dios explica la razón del castigo, los madianitas los afligieron con sus ardides. Vemos aquí la confirmación de que la estrategia de seducción fue intencional y orquestada, como se revela en Números capítulo 31, versículo 16, donde se culpa a Balaam. Aprendemos a no ser ingenuos ante las tácticas del enemigo, que busca debilitarnos moralmente para destruir nuestra fe. En conclusión, el capítulo 25 del libro de Números es un llamado de atención constante para nosotros sobre la necesidad de la pureza en la adoración, la obediencia sin reservas a la ley de Dios, y la vigilancia contra el poder destructivo de la transigencia. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? La aplicación principal es cómo manejamos los malentendidos y los conflictos interpersonales hoy. En lugar de asumir lo peor o dejar que heridas o prejuicios pasados dicten nuestras respuestas, debemos comunicarnos abierta y humildemente para entender las intenciones de los demás. Debemos dar crédito a la buena fe de las personas, antes de acusar o juzgar. Debemos permitir que la gracia de Dios sane nuestras experiencias negativas pasadas, para que no determinen negativamente cómo interactuamos con nuestro prójimo en el presente. Ya para terminar la lección de hoy, vamos a responder la pregunta de la lección. Después de haber analizado nuevamente Josué capítulo 22, versículo 13 a la 15 a la luz de Números capítulo 25, la pregunta es: ¿por qué los israelitas eligieron a Finees como jefe de la delegación enviada a las 2 tribus y media? Respuesta: eligieron a Finees como jefe de la delegación, porque Finees había demostrado celo por la pureza del pueblo en Números capítulo 25, al detener la apostasía con firmeza, lo que le dio autoridad moral y credibilidad para encabezar la delegación y asegurar la fidelidad de las tribus al Señor. En resumen, las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés, al regresar a sus tierras al otro lado del Jordán, construyeron un gran altar.
Las otras 9,5 tribus, temiendo que esto fuera un acto de rebelión o idolatría similar a pecados pasados que habían traído el juicio de Dios sobre la nación, se prepararon para la guerra. Sin embargo, primero enviaron una delegación liderada por Finehés, el hijo del sumo sacerdote. Finehés y los líderes tribales cuestionaron a las tribus orientales, quienes explicaron que el altar era solo un monumento, un testigo, para que las generaciones futuras recordaran su parte en la adoración a Jehová, no para ofrecer sacrificios. La comunicación evitó el conflicto. Finalmente vamos a terminar la lección de hoy, leyendo el comentario de Elena G. de White, que se encuentra en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, página 484 y 486. Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses, y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos le consideraban profeta de Dios, y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él, para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. No tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel, como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla, fueron vencidos por los ardides de mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley, y fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. Allegóse el pueblo a Baal-peor. Cuando Moisés se dio cuenta del mal, la conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no solo estaban los israelitas participando del culto licencioso en el monte Peor, sino que comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. El viejo Adalid se llenó de indignación y la ira de Dios se encendió. Las prácticas inicuas hicieron para Israel lo que todos los encantamientos de Balaam no habían podido hacer, lo separaron de Dios. Debido a los castigos que les alcanzaron rápidamente, muchos reconocieron la enormidad de su pecado. Estalló en el campamento una terrible pestilencia de la cual decenas de millares cayeron prestamente víctimas. Dios ordenó que quienes encabezaron esa apostasía fuesen ejecutados por los magistrados. La orden se cumplió inmediatamente. Los ofensores fueron muertos, y luego se colgaron sus cuerpos a la vista del pueblo, para que la congregación, al percibir la severidad con que eran tratados sus cabecillas, adquiriese un sentido profundo de cuánto aborrecía Dios su pecado, y de cuán terrible era su ira contra ellos. Todos creyeron que el castigo era justo, y el pueblo se dirigió apresuradamente al tabernáculo, y con lágrimas y profunda humillación confesó su gran pecado. Mientras lloraba así ante Dios a la puerta del tabernáculo y la plaga aún hacía su obra de exterminio, y los magistrados ejecutaban su terrible comisión, Zimri, uno de los nobles de Israel, vino audazmente al campamento, acompañado de una ramera madianita, princesa de una familia distinguida de Madián, a quien él llevó a su tienda. Nunca se ostentó el vicio más osada o tercamente. Embriagado de vino, Zimri publicó su pecado como Sodoma, y se enorgulleció de lo que debiera haberle avergonzado. Los sacerdotes y los jefes se habían postrado en aflicción y humillación, llorando entre la entrada y el altar, e implorando al Señor que perdonara a su pueblo, y que no entregara su heredad al oprobio, cuando este príncipe de Israel hizo alarde de su pecado en presencia de la congregación, como si desafiara la venganza de Dios y se burlara de los jueces de la nación. Finehés, hijo del sumo sacerdote Eleazar, se levantó de entre la congregación, y haciendo una lanza, fue tras el varón de Israel a la tienda, y lo mató a él y a la mujer. Así se detuvo la plaga, y el sacerdote que había ejecutado el juicio divino, fue honrado ante Israel, y el sacerdocio le fue confirmado a él, y a su casa para siempre. La cita relata un trágico y crucial episodio en la historia de Israel, conocido como el incidente de Baal-peor, que se encuentra narrado en el libro bíblico de Números, capítulo 25. Siguiendo el consejo de Balaam, el rey de Moab celebró una gran fiesta pagana. Balaam, a quien los israelitas aún veían como profeta de Dios, los indujo secretamente a asistir. Esta asistencia fue la primera pisada en terreno prohibido. Una vez allí, la música,
El baile, el vino y la seducción de las mujeres moabitas y madianitas hicieron su efecto. El consumo de vino y la pasión desenfrenada llevaron a los israelitas a quebrantar su lealtad a Jehová, contaminar su conciencia y finalmente, a postrarse ante los ídolos y participar en ritos degradantes, es decir, el culto a Baal peor. Este acto de apostasía y fornicación se extendió rápidamente por todo el campamento, afectando incluso a los líderes principales. El resultado de esta desobediencia fue inmediato y catastrófico. Israel se separó de Dios, algo que las maldiciones de Balaam no habían podido lograr. La ira de Dios se encendió, y una terrible pestilencia estalló en el campamento, matando a decenas de miles de personas. Moisés, indignado, y siguiendo el mandato divino, ordenó a los magistrados ejecutar a los cabecillas de la apostasía. Sus cuerpos fueron colgados públicamente para demostrar la severidad con que Dios aborrecía su pecado. El pueblo, reconociendo la enormidad de su falta, acudió al tabernáculo a llorar y confesar su pecado. Mientras la plaga aún hacía estragos y el pueblo se humillaba, un noble llamado Zimri desafió audaz y tercamente el juicio divino. Llevó abiertamente a una princesa madianita a su tienda, haciendo alarde de su pecado como Sodoma, frente a la congregación y los sacerdotes, que lloraban de luto. Finehés, hijo del sumo sacerdote Eleazar, se levantó de entre la multitud, tomó una lanza y siguió a Zimri a la tienda, matándolo a él y a la mujer. Este acto de celo y ejecución inmediata del juicio detuvo la plaga. Finehés fue honrado por Dios, y el sacerdocio le fue confirmado a él y a su descendencia para siempre, por haber ejecutado el juicio divino. La cita subraya la gravedad de la desobediencia, la fornicación y la idolatría, mostrando que el pecado no solo trae castigo individual, sino que afecta a toda la comunidad. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy, martes 9 de diciembre. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este video, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana. Antes de finalizar este video, quiero comentarte que a partir del próximo sábado 13 de diciembre, cambiaremos el nombre del canal. Actualmente el canal se llama El Mensaje de los Tres Ángeles. A partir del próximo sábado 13 de diciembre, el canal se llamará Mayordomo Eficaz. Los contenidos de los videos no sufrirán ningún cambio, solo cambiaremos el nombre del canal. Dicho este aviso, quiero animarte a estudiar tu lección todos los días. Si deseas profundizar más en la lección de hoy, puedes descargar la lección desarrollada y explicada en PDF en mi canal de WhatsApp, el link lo encuentras en mi perfil o en la descripción de este video.